Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. En nombre de AmCham Guayaquil, les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. 10 tips para una gestión financiera eficiente y asegurar la rentabilidad de tu empresa. Nos complace contar con la participación de Antonio Pazmiño, cofundador de Bolt Consulting, y Omar Calderón, CEO de Auditing y Taxes, quienes compartirán su valiosa experiencia y conocimientos. Esperamos que disfruten y aprovechen al máximo esta sesión. Muchas gracias por estar aquí. Me voy a permitir leerles el perfil de Alarcón. Es co-founder de Vol Consulting Group y Picker, partner regional del grupo 4S en Ecuador y Perú, consultor especializado en estrategia financiera con más de 14 años de experiencia. Y de Business School, programa para propietario de empresas, Business Administration and Management. Omar Calderón, empresario y líder en la creación de soluciones para mejorar la sociedad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito empresarial. Es CPA, auditor de calidad y máster en negocios internacionales. Ha trabajado en la capacitación de habilitadores como la Fundación Emprender y ha sido director de diversas organizaciones en Ecuador, Panamá y Perú. Su enfoque se centra en el desarrollo estratégico y la colaboración con emprendedores, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Además, ha colaborado con entidades como la Superintendencia de Bancos. Una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí y espero aprovechen esta sesión. Gracias, Doménica. Gracias a todos. Gracias a la Cámara. Omar, qué gusto tenerte y poder impartir este conocimiento a todo el público. Gracias, Antonio. Saludos a todos. Bienvenidos a esta charla. Muy interesante e importante. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Y vamos directo al punto. Vamos a hacer una primera pequeña introducción de por qué es importante tener un control dentro de la compañía. Y vamos a ver los 5 o 10 principales errores de control que en nuestra experiencia común hemos visto con Omar y cómo solucionarlos, para que se den algo, una pastilla importante de un consejo muy práctico para cada uno de estos. Luego entramos a una solución más integral y entender para qué sirve todo lo que hemos hablado durante la charla. Y al final, para que se queden hasta el final, hay una oferta especial de ambos compañías por haber participado en la charla. Durante la charla, si quieren, pueden o levantar la mano o escribir en el chat para preguntas. Igual al final de la charla esperamos tener. Si vamos a ir un poco rápido, hay mucha información que queremos transmitirles hoy día. Entonces, si es que hay alguna pregunta que se quede colgada, nos avisan y nos hacen acuerdo. Esta material lo estamos compartiendo. Si le dan, si comparten la imagen, si ven la imagen en el QR, ahorita con su teléfono la podrían ver. Y ya pueden acceder a descargar la presentación y no esperar a que se la mandemos después. Entonces, lo dejamos ahí 2 minutos y arrancamos. Entonces, la idea del webinar es entender para ustedes por qué es importante controlar su información financiera, su compañía en general, de acuerdo a la etapa de crecimiento. Entonces, a nivel de introducción, no importa en la etapa en la que estén, y hay varias etapas del crecimiento de la compañía donde su primera meses de trabajo es vender y elaborar lo prometido. Si uno está vendiendo y tienes que cumplir con lo que estás vendiendo, y luego de que confirmas que el mercado quiere ese producto, el trabajo del líder de negocio es hacerlo replicable, y ahí es donde comienza a ser más y más importante en cada etapa el control contable y el control financiero, porque tienes que lograr que tu negocio ya no solo sea algo que el producto quiere o el mercado quiere, sino que ya sea rentable, y para eso es necesario que sea repetible y para eso es necesario que sea fácil de controlar. Y especialmente en una siguiente etapa donde ya comprobaste esto y quieres seguir creciendo y expandiéndote, la información contable y el control es vital para conseguir el financiamiento que necesitas para seguir creciendo. En cualquier etapa en la que estés, vas a necesitar en existencia, supervivencia, éxito o valores de recursos, vas a necesitar no solo nuevas habilidades para superar las crisis que normalmente vas a tener en la medida que estás creciendo. Esto es una teoría de un paper que lo hemos visto en la vida real bastante aplicado. Nos pueden escribir para preguntar sobre esto más en detalle, si les queda curiosidad sobre esto. Pero en cada etapa hay una crisis casi obligatoria que tienes que sobrevivir, que es lo que está en rojo,
y lo que está en azul es lo que te lleva a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a querer crecer y eres una compañía mediana, tienes que realmente descentralizar las funciones y no hay forma de hacer eso si no tienes la forma de controlar la información financiera, dar un presupuesto y controlar un presupuesto en esencia. Entonces, crecer es importantísimo para todos, es lo que queremos, lo que estamos aquí sentados el día de la mañana, pero hay que entender que las crisis son normales, que crecer no es gratis y tal vez una siempre va a costar dinero y tal vez una pregunta más personal es si tú mismo tienes el perfil para seguir creciendo la compañía. Entonces hay que evaluar eso en la medida que la compañía crece. Entonces, en estas etapas, las mismas, existencia, sobrevivencia, éxito, despego, modelo de recursos, hay ciertas características que se cumplen. Y una de las más importantes, como les comentaba, es que en la medida que la compañía va creciendo, tenemos que tener desde controles inexistentes o prácticamente inexistentes si estás arrancando, a tener algo mínimo cuando ya tienes que hacer rentable y replicable la operación, a tener algo ya bastante definido luego con centros de costos, de reportes y centros de ganancia y un ERP y un sistema, ¿no? Entonces, sí va a llegar a un punto donde puedes desligarte del negocio como dueño del negocio, que es lo que está acá abajo graficado, puedes desligarte ya cuando estás en una etapa de despegue o modelo de recursos, pero durante todo el tiempo, si quieres que la compañía crezca, tienes que estar metido en el negocio y eso es controlando el negocio. Entonces, solo para terminar esta introducción, en cada una de esas mismas etapas que están aquí arriba, lo crítico al principio es tu habilidad para llevar el negocio, el efectivo siempre es importante, a no ser que quieras desligarte del negocio y dejar y que no crezca más, solo en ese momento el efectivo no es importante, si quieres que la compañía crezca el efectivo siempre es importante, y al principio el negocio es la vida, pero luego en la medida que la compañía va creciendo, termina siendo más importante en las personas que te ayudan a llegar al siguiente nivel, la calidad de recursos humanos, la estrategia corporativa, tu habilidad de delegar y los sistemas y control, que es lo que vamos a tocar hoy día. Obviamente hay muchas cosas más que involucran que la compañía crezca y que sea sostenible con rentabilidad y crecimiento en el largo plazo. Hoy día vamos a tocar el tema de sistemas y control. Entonces, con eso, si no hay dudas hasta ahí, damos un 30 segundos si es que hay dudas, arrancamos con estos 10 errores. Si no hay dudas, arrancamos. Entonces, sí. Osmar, tú dime, vamos directo al primero. Perfecto. Avancemos con los 10 errores fatales que cometen en las Perfecto. diferentes áreas de financiera y su respectivo departamento de contabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las pymes principalmente? Y antes de entrar en los detalles, recordemos que existen en el Ecuador más de 100.000 pymes, de las cuales solamente 2.000 empresas venden más de 10 millones de dólares. Eso quiere decir que hay 98.000 pymes que no venden más de 10 millones de dólares y tienen un comportamiento de acuerdo a lo que Antonio acaba de mencionar, ¿no? Están en su etapa de crecimiento, son emprendedores, los dueños aún no delegan o no entienden la importancia de los sistemas de control interno, la planificación estratégica, el saber contratar bien a los recursos humanos. Si estos métodos o estos estilos de trabajo de administración de empresas que justamente Bolt es especialista y auditing en cuanto a los sistemas de control interno, contabilidad y auditoría, si no se aplican, evidentemente vamos a tener permanentemente problemas con nuestros stakeholders, accionistas, bancos, nuestros propios gerentes o directores, y con el mismo personal en donde empieza a generarse un caos como lo podemos apreciar en la imagen que estamos proyectando. Vamos al primer tip que cometen nuestras pymes en el Ecuador. Transacciones sin control. Documentos y registros contables no coinciden. Pueden parecer bastante básicos, pero muchas veces los gerentes se preguntan por qué el comprobante contable tiene algunos espacios para llenar la firma de elaborado por, revisado por, autorizado por, aprobado por. Entonces hay autorizaciones de una compra y hay una aprobación de un pago. Toda compra tiene que tener su respectiva orden de compra y eso es lo que se autoriza para que se salga a comprar. Y luego, una vez que ha sido revisada la compra, ha ingresado el documento por su valor correcto, por su naturaleza correcta, viene la aprobación del pago de acuerdo a los flujos de la empresa. Pero ¿qué es lo que sucede al no tener estos sistemas de control interno? Existen errores, por ejemplo, como documentos y registros contables que no coinciden. La factura o la orden de compra tienen un valor,
Eso pasa muy comúnmente. Y la compra final tiene otra cantidad, otro precio, o llegando la factura por un determinado monto, en la contabilidad está registrado de otra manera. Cuando no existen los sistemas de control interno, la segregación de funciones y las respectivas funciones de supervisión y autorización, evidentemente la contabilidad va a tener errores muy frecuentes de variaciones en montos que ocasionan finalmente pérdida de confianza de los accionistas, de los bancos o stakeholders, riesgo de sanciones legales y multas por falta de cumplimiento, dificultad para obtener financiamiento. Hay muchas veces contadores, les falta mucha experiencia, que han registrado ventas y no se han dado cuenta porque en su día a día, su trabajo operativo y su forma de trabajar no les hace ver que una factura de 1.000 fue registrada por 100.000. Y eso puede correr incluso en la contabilidad, ser parte de la declaración de impuestos e incluso llegar a pagarse valores indebidos por estos temas de errores y faltas de supervisión. Evidentemente, cuando hay otro tipo de errores, ocasionan que los resultados no se comunican adecuadamente y obtenemos dificultades para obtener financiamiento. El otro punto, ingresos o gastos registrados en periodos incorrectos. La falta de controles hace que no se realicen los cierres de cada uno de los ciclos contables, mensuales y anuales. Y hay contadores que le mueven la contabilidad a los gerentes. Un gerente que un mes está recibiendo el balance del mes de junio, resulta ser que en mayo él se acuerda con mucha claridad que llevaba una utilidad de $100.000, pero en junio ya le presentan una pérdida de 10.000. Y cuando empieza a comparar se da cuenta de que las ventas le han cambiado, los costos le han cambiado algunas cuentas. Y esto se debe a que los contadores, una vez cerrado el periodo contable, siguen registrando ajustes y transacciones, se les olvidó, no tienen la metodología adecuada, no son ordenados, trabajan por trabajar. Y no se olviden de que esto le pasa al 98% de las pymes que no tienen un tamaño adecuado para manejar su organización. Entonces, esto de aquí nuevamente distorsiona la situación financiera real de la empresa, ocasiona errores en la planificación y evidentemente pérdida de oportunidades debido a fallas de la información. Existen cambios inusuales en cuentas sin justificación. El contador se da cuenta de que ha registrado mal una transacción, no informa, hay mala comunicación y hace los ajustes sin avisar. Y entonces los clasifica de una manera, luego se da cuenta del error, los mueve nuevamente y no los informa. Más desconfianza y obviamente pérdida de la credibilidad. Como empresa ante proveedores y clientes, imagínense ustedes que estamos llamando a cobrar a los clientes una factura que ya ha sido cobrada. O no le pagamos a un proveedor una factura que debe pagarse, pero en el sistema consta como cancelada. Hay una serie de errores que son los típicos y fatales para los empresarios. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que debe ser una transacción? Asignar a cada transacción la categoría adecuada para garantizar la exactitud de los balances. Por ejemplo, un caso, los activos fijos pueden ser registrados de diferentes formas. Pueden ser registrados activos para inversión, activos para uso de la empresa, activos para vender. Una cosa es invertir en un activo para que gane plusvalía, son activos de inversión. Otra cosa es tener un inventario de activos porque me dedico a la compra-venta de terrenos o bienes raíces. Y otra cosa es para el uso de la compañía. Cada uno de esos activos, de acuerdo a las normas, se registra de manera diferente, pero hay que conocer sobre las normas. No necesariamente el gerente general, aunque tiene que capacitarse, pero definitivamente el equipo de contabilidad. Verificar que los montos registrados en las cuentas correspondan a la realidad financiera del negocio, con los diferentes niveles de autorización en cada uno de los comprobantes contables. La contabilidad es 360. Una vez que se inicia una transacción, pasa por diferentes áreas de elaboración, revisión, autorización y aprobación y termina registrándose adecuadamente. No solamente se da la orden de hacer una compra o realizar un gasto, sino que también tiene que realizar el respectivo sistema de control interno para que la contabilidad al final del día refleje lo que debe reflejar. Lograr que los estados financieros tengan la situación real de la compañía y faciliten el análisis financiero y toma de decisiones estratégicas. Las 3 mejores prácticas, indispensables. La auditoría interna regular. Establecer un calendario de auditoría para detectar y corregir errores a tiempo.
como llevar el carro al mecánico no solamente cuando hay una falla, sino también para revisiones generales y prevenir cualquier tipo de accidente. Debe tener, para que tengan una idea, más de esas 100.000 empresas que existen en el Ecuador, sin duda más del 70% u 80% no cuentan con la buena práctica de auditorías internas. Los que tienen la obligación de contratar auditoría externa lo hacen, pero la auditoría externa no revisa el sistema de control interno a nivel de detalle, ni está en la búsqueda de errores ni irregularidades que muchas veces suceden en la compañía por excesos de confianza y falta de control, más allá de la calidad del ser humano y la falta de ética profunda que éste puede tener. Por otro lado, debes tener un sistema de contabilidad integrado y en tiempo real, y adicionalmente con centro de costos. Si tu sistema presenta errores de sumas, pierde transacciones, debes cambiarlo inmediatamente. Si tu negocio maneja proyectos específicos, es vital que hagas seguimiento de los costos e ingresos por cada uno y por separado. Es muy difícil saber en una empresa de construcción, por ejemplo, que se dedica a obras civiles, públicas, y se dedica a urbanizaciones, no tener separado por centro de costos el negocio y tener todas las cuentas mezcladas. No estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de ingenieros que son emprendedores con empresas de 10 o 20 empleados, ya con una facturación de 5 o 10 millones, que no cuentan con centros de costos o que tienen que utilizar hojas de Excel o sistemas paralelos que no están integrados. Todo esto suma a que existan errores fatales o descontrol. Sería bueno que tengas conocimiento. El conocimiento es poder. La capacitación en contabilidad para ti y tu equipo, principalmente para tu equipo que son tus asesores. Y eso es uno de los temas que también los ecuatorianos tenemos una falla. Nuestro presupuesto para capacitación no es de los mejores y resulta ser que entre los contadores tenemos una máxima. Nadie nos dijo que al empezar a estudiar la carrera de CPA, nunca la íbamos a terminar, porque todos los años cambian las leyes tributarias, laborales, societarias, y todos los años hay actualizaciones en las normas internacionales de contabilidad. No entender que este departamento requiere de capacitación permanente es otro error fatal. Entonces, el gerente debe tener idea, pero el equipo de contabilidad, sin duda, debe estar capacitado anualmente. O tener un buen asesor como Auditing and Taxes para estos temas que más adelante veremos. Otro tema que es clave es el día a día, el flujo, el dinero, todo dinero que entra o sale de nuestras cuentas bancarias. Y resulta ser que hay muchas empresas que tienen la práctica de girar cheques por fechados, los cuales los acumulan, no hay las respectivas conciliaciones al día y luego no saben ni tienen idea cuál es el saldo correcto en bancos, y es lo peor que le puede pasar a una empresa, porque tu cuenta parece ser que tiene más dinero del que realmente tienes, terminar pagando tarde a tus proveedores porque los cheques salen rebotados, o perder tu firma en el sistema financiero después de un X número de cheques protestados. Y evidentemente, si los proveedores no les pagas, vas a tener retrasos o interrumpir tus despachos o tu cadena de servicios. Tienes diferencias arrastradas por varios meses entre el saldo bancario y contable. Es típico, hay contadores que ya no tienen tiempo, su equipo de contabilidad y su estructura departamental no están bien estructurados. Esto pasa principalmente con contadores jóvenes que no tienen experiencia, piensan que sí la tienen y terminan arreglando las conciliaciones arrastrando una diferencia permanentemente. Y obviamente eso puede también esconder otros temas, que también es muy común, esconder robos o engaños. Resulta ser que en ciertos clientes hemos encontrado que hoy en día que se realizan aprobaciones por medio de cash management u otras herramientas en las plataformas bancarias, existen departamentos de contabilidad o tesorería que hemos encontrado personas que se dedican al micro robo. Más de 100 transacciones de $30 que son imperceptibles, escondidas en las líneas de proveedores, porque en la transferencia o en el archivo que se carga al banco para hacer transferencia, archivo Excel, ponen otra cuenta. Sí dice el nombre, sí dice la cédula, pero ponen otra cuenta. Y algunos bancos tienen un error. Procesan esas transacciones que supuestamente van a un proveedor, pero se van a la cuenta bancaria del ladrón que está robándose los recursos de la empresa.
Estas revisiones de cuentas pueden volverse un caos si los números no cuadran. Hay sistemas operativos no integrados que complican el registro oportuno. Otro tema es el uso incorrecto de las cuentas de balances para cuadrar. Podrían estar mezclando transacciones entre cuentas de balance y de resultados, afectando el análisis financiero. Toman decisiones basadas en esta confusión y llevan evidentemente a errores costosísimos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debe ser una conciliación bancaria? Pues chequear que tu cuenta bancaria y la contabilidad concuerden con precisión. Y uno puede pensar que la conciliación bancaria tiene que hacerse a fin de mes. Definitivamente no. Y en muchos casos de nuestros clientes, las conciliaciones bancarias se hacen por lo menos 2 veces al día por la cantidad de transacciones que están teniendo y porque hay que tomar decisiones permanentemente. Depende del tipo de negocio o industria que tengan, ¿no? Hay que asegurarse de que cada transacción se vea reflejada en el banco, encontrar y arreglar la diferencia como un cheque que aún no se ha cobrado o a un depósito que aún no llega. Es muy común, y lo deben de saber todos los empresarios pymes, a quienes está dedicada esta charla, de que los clientes mandan una foto de una transferencia realizada o foto de un depósito que han realizado, el cual nunca llega porque se trata de una falsificación de la foto. Y el equipo contable, al no tener los sistemas de control interno para reconfirmar los depósitos, proceden a despachar o a brindar un servicio sin haber constatado la realidad del tema y evidentemente saltan una serie de estafas adicionales. Ecuador ha cambiado, los valores y la moral ha cambiado, lamentablemente, y tenemos que tomar todas las precauciones del caso porque existen allá afuera, gente sin valores, sin escrúpulos, que están listos para robar ante el menor descuido de los empresarios o de sus jefes, porque mañana puede ser que no es un jefe, pero es un asistente que está robándole a la organización. Hacer ajustes en tus libros si hay algo que no concuadra, políticas, reacciones inmediatas, correcciones del día y tener la tranquilidad de que tus números están bien para tomar buenas decisiones. Las 3 mejores prácticas: revisar diariamente. Asegúrate de mirar tus cuentas todos los días. Deberías tener un software de contabilidad que emplee programas integrados y seguros que te ayuden a hacer seguimiento automático, conciliaciones automáticas para que tú puedas ver específicamente cuáles son las variaciones y ahorrar tiempo. Y definitivamente en tu organización un responsable de las conciliaciones diarias y en tiempo real. Esto va a ayudar a prevenir fraudes y malversaciones. Siguiente. Esto padecen el 90% de los contadores en las pymes. Y estamos hablando que las pymes son aquellas empresas que venden menos de 5 millones. Para mí son aquellas que venden menos de 10 millones. No tienen un cierre puntual de los estados financieros, entregan mal, tarde o nunca, y hay que hacer seguimiento permanente para que esto funcione. Evidentemente, estos contadores no tienen claro cuál es el objetivo de su profesión y requieren alinearse para que el área financiera trabaje de una manera adecuada. Entonces, típico, retrasos en la entrega de los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, lo que antiguamente se llamaba balance general y estado de pérdidas y ganancias, debe estar el 5 de cada mes. El 6 ya es tarde porque la dinámica actual sin información perjudica a los gerentes en la toma de decisiones para el bienestar de la empresa, ¿no? Y la empresa es la suma de todos los trabajadores que trabajan en ella, ¿no? ¿Qué pasa si no se resuelve a tiempo? Trabajo adicional, se requieren de otras fuentes de información porque la contabilidad no está al día, el gerente tiene que andar preguntando directamente a otros departamentos y buscar mediante reportes obtener información para, en base a su intuición y visión, tomar decisiones. Dificulta la tardanza para esa toma de decisiones o se toman decisiones con información incompleta y por lo tanto conlleva errores. Existen ajustes significativos post-cierre. Lo habíamos mencionado. Existen riesgos por errores en la toma de decisiones al asumir que la primera entrega de los estados financieros fue correcta. Luego el contador, después de un mes, le dice, no, tuve que corregirlos porque había una serie de cosas que no había registrado o cambié las cuentas. Aumento en los costos operativos o de recursos para corregir y reconciliar errores identificados después del cierre. Si no tenemos un sistema de control interno y trabajamos en correcciones por reacción, no por proceso de control, sino por reacción cuando los encontramos, existe un doble trabajo. Y eso tiene un costo que perjudica a la empresa. Y como no solamente se entregan estados financieros, el balance y el PIG,
sino también una serie de anexos y reportes financieros para darle la posta al área de finanzas para que junto con gerencia tomen las mejores decisiones para la empresa, al no existir tampoco estos anexos o están tardes, la dirección retrasa sus decisiones críticas. Hay un potencial incumplimiento en plazos reglamentarios con el SRI, con la superintendencia, en la presentación de estados financieros y evidentemente eso acarrea multas y sanciones. Y ya en el mercado, la perspectiva de mercado, al no tener información a tiempo, pues no podemos tomar decisiones rápidas y perdemos oportunidades que aparecen en el mismo, ¿no? Pues, ¿qué debería ser un cierre puntual? Confirmar que todos los registros financieros del mes son correctos y están completos. Y eso no es magia. Eso solamente va a ocurrir con una correcta planificación, segregación y definición de funciones y adicionalmente trabajando con el sistema de control interno y el equipo bien contratado, bien capacitado y muy consciente, alineado a las expectativas también de la empresa. El análisis de todas las cuentas y elaboración de ajustes para reflejar el valor correcto y crear y revisar informes financieros y anexos para entender la salud económica del negocio. ¿Cuáles son las 3 mejores prácticas? Programar el cumplimiento de las fechas límites. La gerencia financiera y el departamento de contabilidad tienen que sí o sí tener claro de que su responsabilidad conjunta es la entrega de los estados financieros a la gerencia general y para lo cual tiene que establecer un calendario de cierre mensual. Abrimos el calendario a 12 meses, vemos cuándo cae feriado, cuándo cae un día de fin de semana, el día 5, y nos ponemos de acuerdo si es el lunes 6 o es el viernes 4, el día en que tienen que entregarse los estados financieros, y queda avisado 12 meses antes para que el equipo se planifique hacia atrás y cumpla con los estados financieros. Las conciliaciones y revisión de cuentas y preparación de anexos. Realizar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas para garantizar, mediante los respectivos anexos, que cada uno de los saldos de las cuentas de balance y P&G son los correctos. Muchos contadores entregan las 234 páginas que les bota su sistema de contabilidad y se los entregan al área financiera o peor aún al gerente general, cuando lo que corresponde es tener los respectivos reportes hechos en herramientas actuales como Power BI, que automáticamente conectados a su sistema de contabilidad, el gerente puede verlo, el gerente financiero y el gerente general, en su computadora, el dashboard respectivo, o incluso desde su celular para poder ver cómo estuvieron las cuentas de los meses pasados de un cliente específico o los estados financieros o anexos para poder tener ideas claras rápidamente y no estar esperando ni pidiéndole al contador que le pase la información. Análisis y elaboración de informes financieros. Analizar los estados financieros mensuales para identificar tendencias, variaciones significativas y áreas de preocupación. Esta área tiene que vivir intensamente para realmente agregar valor desde la contabilidad y el área financiera a la parte estratégica y la gerencia general de cada una de las empresas. Vamos al siguiente. Este es uno de los principales miedos que tienen los empresarios. Piensan que los contadores solamente están para cumplir con el SRI y más o menos para cumplir, para no tener ningún problema. Que no le clausuren el negocio y que puedan seguir facturando o que puedan seguir importando estando en lista blanca. Un cliente que no esté en lista blanca no factura, no puede sacar una importación de la aduana y esto de aquí tiene relación directa con la mala planificación tributaria. Me topo con clientes que me llaman el día 15 y me dicen, mi contador me acaba de avisar hoy que tengo que pagar $50,000 por concepto de IVA. Y tú recién te enteras, hoy, me dices sí. ¿Qué fue lo que ocasionó eso de ahí? Bueno, el mes pasado ganó un concurso, hizo una facturación de $500,000, cobró $75,000 de IVA, menos retenciones y IVAs pagados, pues él se enteró que esa factura fue emitida desde hace un mes. Desde hace un mes debieron haber planificado y separado esos recursos para cumplir en el mes siguiente con el IVA que tocaba pagar. Cuando hay transacciones de un valor diferente, el sistema de control interno debe informar y alertar a la gerencia general, a la gerencia financiera, de que los impuestos han tenido una variación importante y precautelar los recursos para cumplir con la autoridad. Si no, en ese rato hay que correr con sobregiros,
con préstamos o con atrasos, multas e intereses para poder cumplir con las declaraciones a tiempo. Entonces, hay alertas de la autoridad tributaria. No está enterado el gerente, pero nos llegan multas y sanciones. La autoridad tributaria puede imponer estas multas y sanciones por no cumplir con los requerimientos con el monto, forma y plazo establecido. Auditorías y revisiones por parte de la autoridad. La falta de respuesta oportuna a las alertas de la autoridad tributaria pueden resultar en una auditoría o en glosas en firme. Muchas veces ha pasado de que el contador, por miedo, desconocimiento, vergüenza, no le comunica a la gerencia financiera que ha llegado una determinación por diferencias por parte del SRI. Se la guarda, se pone a revisar, no le da el área de sistemas la información, corresponde hace más de 3 años, se fue de vacaciones y resulta ser que muchas veces en ciertas etapas de revisión las empresas tienen máximo 20 días para disputar una diferencia. Si no contestaron en 20 días, esas glosas se vuelven firmes y por lo tanto el SRI empieza a cobrar y te van a debitar de la cuenta bancaria ese valor, a menos que impugnes y vayas a otras instancias. Pero estos temas tributarios se deben tomar muy en serio y hay que contar con los asesores adecuados y con el personal calificado internamente para que esto no pase. Reclamaciones de impuestos incorrectos o rechazados. Las exportadoras tienen que realizar reclamos de impuestos todos los meses, pero ¿los realizan todos los meses o lo están haciendo después de 5 meses? Eso acarrea que la empresa esté perdiendo flujo de caja, porque si una cosa es recibir 10,000 o 50,000 dólares, o las grandes empresas 500,000 dólares mensualmente, y otra cosa es acumular los 5 meses. Lo mismo en el tema de reclamos de impuestos. Las empresas tienen el derecho a reclamar el IVA cuando tienen crédito tributario acumulado durante más de 6 meses. Tenemos clientes que lo han tenido por 3 años y han reaccionado muy tarde y han tenido que pagar costos financieros altísimos. Y en otros casos, cuando hacen los reclamos, los hacen mal, no utilizan los soportes adecuados ni tampoco invocan a las leyes adecuadas para realizar los reclamos. O se olvidan simplemente, ocasionando grandes pérdidas para la compañía. Estrategias tributarias muy agresivas. Rechazo de deducciones fiscales. Si las autoridades fiscales determinan que las estrategias tributarias utilizadas son inadecuadas o no cumplen con las regulaciones fiscales, pueden rechazar las deducciones fiscales reclamadas por la empresa, ocasionando una vez más pérdidas de dinero y obviamente nos ocasionan problemas financieros. Vamos a la siguiente. Ok, el control de impuestos consiste ¿en qué? En verificar que los cálculos de tus impuestos sean correctos para evitar pagar de más o de menos. Presentar las declaraciones de impuestos en forma y en las fechas indicadas para no incurrir en multas e intereses. Mantener todos los comprobantes electrónicos bien archivados, pues son la base para calcular lo que debes pagar con el fisco. Las 3 mejores prácticas: manteniendo el registro preciso y actualizado. Mantengo un archivo técnico de todas las transacciones financieras, incluidos los ingresos, gastos, inversiones, etcétera, durante 7 años. Resulta ser que muchas de nuestras pymes ya suficiente tiene el contador con su falta de organización interna y falta de experiencia. Súmele que el sistema de archivos de muchos de ellos, cuando me he encontrado, me han llevado a bodegas en donde me dicen, sí, aquí está el archivo, venga y audite. No existe ningún orden. Los papeles están archivados sin carpetas, con ligas. Eso más parece el municipio de Guayaquil de los años 80 y no tienen la más mínima intención de corregir eso, pero tampoco saben cómo hacerlo. Y para todo existen métodos adecuados. Una adecuada planificación fiscal. Realiza las evaluaciones detalladas de la situación fiscal de la empresa para identificar oportunidades, optimizar el pago de los impuestos y minimizar los riesgos. Toda empresa tiene que tener un plan fiscal elaborado, así como hacemos un presupuesto para cada ejercicio económico. Eso está amarrado directamente y al mismo tiempo con la planificación fiscal que te permitirá aprovechar todos los beneficios que actualmente brindan las leyes, que son bastantes, temas de discapacidad, de contratos de jóvenes, de contratación de mujeres, de nuevas inversiones, de empresas que están haciendo
o trabajando en sectores en donde el Estado está impulsando con deducciones de impuestos. Todo eso se hace al inicio. Y adicionalmente ver cuáles serían los riesgos que tenemos al momento de realizar importaciones vía aérea y no tenemos documento de importación, o con los couriers, que actualmente tengo empresas que acabamos de encontrar $150.000 en gastos no deducibles, porque estaban trayendo a través de un courier particular materiales tecnológicos para darle servicio a sus clientes de manera inmediata. Pero no había el proceso de importación y por lo tanto no tenían cómo deducir grandes cantidades de dinero. Y luego, una vez realizado el plan fiscal, tenemos que monitorearlo para que se dé su cumplimiento con las normas actuales. Entonces hay que auditar periódicamente, y nuevamente una cosa es la auditoría externa, que viene después de un año y viene a revisar por muestras de cuentas un 5% de transacciones, un 10% de transacciones en los mejores casos, pero la auditoría interna viene a revisarte absolutamente el 100% de tus transacciones a través de tecnología. Se toma la base de datos de la empresa, 100% de transacciones, se mete en los motores de búsqueda que ya están previamente y técnicamente instruidos para encontrar transacciones irregulares. Sale una lista de transacciones regulares, se revisa y en menos de un día ustedes pueden tener de forma inmediata todas las transacciones irregulares que pueden haber pasado dentro de sus empresas. Y por otro lado, esta auditoría interna viene y revisa cuál era tu plan, cómo lo has desarrollado y te presenta las variaciones y todas las sugerencias que debes tener. Vamos al siguiente. Hablábamos de la auditoría hace un momento y este es el punto importante. Una auditoría ausente. Problemas de liquidez sin una causa real. Un profesor en la universidad una vez contaba jocosamente de que cuando revisa un gerente general el estado de pérdidas y ganancias y dice que tiene una utilidad del 10%, $100.000, inmediatamente va al balance general y revisa la cuenta caja bancos y ve que tiene un sobregiro de 20.000. Inmediatamente mira sus ojos al contador y le dice, o tú me estás robando o alguien me está robando, porque no puede ser posible que haya ganado $100.000 y tenga un sobregiro de 20.000. Al no tener primero la capacitación adecuada, muchas pymes, respetamos mucho a los líderes de cada una de las pymes por el talento que tienen, pero a veces tienen otras carreras, otras especialidades, son ingenieros, doctores, etcétera, y deben de tener al respectivo asesor financiero y asesor tributario y contable para poder manejar este tipo de realidades que para ellos es una dimensión desconocida. Entonces, cuando tenemos problemas de liquidez, evidentemente vamos a tener un impacto en la operatividad. Costos por sobregiros bancarios u otros mecanismos de créditos rápidos. Existen hoy en día empresas de factoring que tienen un costo superior, pero tal vez no es necesario recurrir a las empresas de factoring para tener liquidez, sino tener una adecuada planificación financiera y que esa planificación financiera también se cumpla. Eso también es auditable. Al no tener liquidez, el principal monstruo que tienen todas las pymes, ¿no? Un riesgo de insolvencia. Pueden tener inventario, pueden tener activos fijos, pueden tener un patrimonio de $1 millón, pero un sobregiro de $100.000 y no saber qué hacer. Variaciones significativas en los márgenes beneficio. Cuando nosotros manejamos el presupuesto, definimos que estos productos tienen estos costos. Los costos son analizados en base a los precios de compra pactados o los costos de procesamiento directos o indirectos. Y esos márgenes brutos son los que uno tiene que controlar permanentemente, ¿no? Son uno de los drivers muy, muy importantes en cada una de las empresas o industrias de bienes o servicios. Pero cuando hay variaciones en esos márgenes brutos, por cambios en los precios o por desperdicios en los costos de producción, y la gerencia no se da cuenta porque no existe un departamento de auditoría interna o el área de proyectos no lo está viendo o si lo ve lo oculta, la auditoría interna siempre te lo va a mostrar dónde estás fallando de acuerdo a tus premisas. Entonces, una diferencia en margen bruto no detectada evidentemente te genera problemas subyacentes en eficiencia operativa, gestión de costos o la estrategia comercial de la empresa. Hay una relación inusual entre gastos y crecimiento de los ingresos. Genera esto, obviamente, cuando los ingresos han bajado o tienen una variación importante con la presupuestación o los costos se te incrementan, eso va a generar una desconfianza con los inversionistas.
no solamente con ellos, sino también con los analistas financieros de los bancos. Y esto de aquí, evidentemente, pueden mandar señales que no son buenas, son malas, de cómo está tu capacidad para gestionar tus problemas internos o controlar la supervivencia o la existencia de una compañía ante las variaciones económicas que pueden haber en un país, ¿no? Vamos a lo siguiente. Entonces, el control de auditoría interna, ¿en qué consiste? En evaluar los sistemas de control interno. Si una empresa no tiene sistemas de control interno, sino solamente trabaja por costumbre o por cultura, pero no están escritos ni la segregación de funciones, ni las políticas, ni los procedimientos, todo eso, un sistema de control interno, evidentemente no va a funcionar bien. Y eso es lo que viene a auditar el auditor interno o un auditor contratado de afuera para que realice estas funciones. Evaluar cómo se realizan y se ejecutan y registran las transacciones para asegurar que se sigan los procedimientos adecuados y certificar, esto es importante, que los estados financieros cada mes presentan una imagen verdadera y completa de la salud financiera de la empresa. ¿Cuáles son las 3 mejores prácticas? La definición de políticas, procesos y procedimientos. Operar la organización en base a procesos contables, financieros y operativos. Una implementación del sistema de control interno para mitigar riesgos, prevenir fraudes, errores y malversaciones. Deben implementar el sistema de control interno que, entre otros temas, incluye segregación de funciones, niveles de autorización y aprobación de transacciones, control de inventario, cartera, compras, pagos, seguridad de activos. Muchas veces a los escritorios, a las sillas y a las computadoras les salen patas y se van, desaparecen. Uno piensa que tiene 50 computadoras en la organización y tiene 45. Y nadie tiene idea de dónde están las 5 computadoras que faltan. Evidentemente, el sistema de control interno también se enfoca en el plan fiscal, en la preservación de archivos, entre otras cosas. ¿Y para qué sirve también una auditoría interna? Porque hay una cooperación con los auditores externos. Facilita el acceso a la información, a los registros financieros solicitados por los auditores externos de manera oportuna y transparente. Y hasta ahí estamos, en la parte contable de lo que podemos comentar, Antonio. Ahora nos toca revisar los errores que también suceden en la parte de gestión financiera. Listo, Mar, muchísimas gracias. Si hay dudas, por favor, las escriben. La verdad es que la información que ha compartido Mar ahorita es increíble va complementando muy bien. Realmente son inseparables los siguientes errores de la gestión financiera, porque sin información contable ni siquiera podemos tener la noción de qué está pasando. Y otra vez, acá les dejo el QR, les dejo unos 30 segundos más para que se descarguen la presentación. Luego también estaremos mandando el video de la charla para que la puedan volver a consultar. Entonces, con eso entramos un poco a la parte financiera. Y uno de los problemas más grandes en el tema financiero definitivamente es el inventario desordenado. Especialmente las compañías que usan inventario, incluso si son de servicios igual, eso presenta dificultades y tiene una síntoma de que no puedes traquear el costeo de tu inventario, donde esto va a terminar en un aumento de los costos de ventas no controlado, una reducción del margen bruto, que también lo mencionaba Omar, obstáculo en la fijación de precios y promociones, que es el alma del día a día del negocio. Si no tienes clara esa información, no te pierdes una herramienta muy importante en tu día a día para la comercialización de los productos. Y lo más probable es que tengas problemas de flujo debido a la incapacidad de anticipar estas necesidades de efectivo y inventario. Entonces, sí hemos visto casos donde, como lo comentaba Omar, decían, oye, ¿por qué tengo $100.000 de utilidad y tengo un sobregiro de 20.000? Muchas veces los fondos y los recursos están principalmente en inventarios en un desorden general. Puede haber también inventarios, que eso quiere decir que es inversión suya, dólares suyos, que están invertidos en algo que ya no se va a vender. Y no nos damos cuenta hasta después de 2 años. Hemos tenido casos donde entramos a revisar compañías que le hacemos ver que tienen un inventario de hasta 2 millones, que es obsoleto y que tiene 10 años parqueado, pero ya también te acostumbras a vivir con eso. Entonces, eso al final, si lo multiplicas por el costo de oportunidad
de 8, 10, 20%, estamos perdiendo $200,000, $300,000 al año, que es importantísimo, obviamente. Y los informes inexactos de inventarios atrasan los estados financieros, generan ineficiencias operativas y hay un riesgo aumentado de fraude y malversión, que es innecesario si hubiera un orden en el inventario. Pasando directo a las mejores prácticas, estamos con el tiempo, la idea es que sí haya una conciliación al menos documental mensual y un muestreo trimestral y auditorías anuales. Idealmente debería tener una precisión en tiempo real, día a día o semana a semana, e incluso llegar a predecir la demanda y planificar el inventario y la compra en función de esto. Entonces, el siguiente caso que definitivamente vemos que atrapa más recursos en la compañía es cuentas por cobrar ignoradas, que también afecta al flujo. Entonces, si no se aplican correctamente los cobros, estás llamando a un cliente que no deberías llamarlo, no estás cobrando al cliente que efectivamente está atrasado. Entonces, podrías terminar financiando las operaciones de tu cliente y estás haciendo las veces de banco y no de compañía comercial. Incentivas a los clientes a pagarte tarde si no hay un control correcto y otra vez quedamos vulnerables a abusos de los clientes. Como otro síntoma, la antigüedad elevada de las cuentas por cobrar incrementa el riesgo de asumirlas eventualmente como pérdidas, si es que no están vigiladas, limita la capacidad de la liquidez y hay una mayor probabilidad de que haya un riesgo para conseguir financiamiento del banco, porque puede no ser necesario tener financiamiento si estuvieran en orden las cuentas. Y muchas veces los analistas del banco tienen información de toda la industria y saben que en tu industria la competencia está cobrando 90, 60 días, mientras tú estás haciendo 120. Entonces, en ese caso, va a haber preguntas y cuestionamientos sobre el tema. También hay un bajo flujo del efectivo a pesar de un aumento de ventas y de utilidad, como mencionábamos al principio. ¿Qué se hace? Deberíamos tener procedimientos para cobros estructurados, segmentar a los clientes y el riesgo, cuidar el crédito también, porque puedes no otorgar el crédito, no porque la competencia lo esté haciendo, tienes que otorgarlo tú, es una medida de riesgo y decisión estratégica. Puedes trabajar con una cartera sana, es posible, solo hay que saber hasta qué dimensión del tamaño de la compañía o de esa línea o unidad de negocio podrías llegar cuidando tu cartera. Porque si la opción es crecer y ser el líder de mercado, pero arriesgando tu flujo y tu efectivo y tu capital, no es necesariamente una buena decisión. ¿Qué sería lo ideal? Es que tengas un score de crédito interno, aparte de consultar siempre el buró de crédito y pedir esa información. Se puede generar un score de crédito interno del comportamiento del pago que tiene el cliente contigo y idealmente también hacer modelos predictivos de descuentos de esas facturas. El siguiente punto es las facturas descuidadas o este crédito en riesgo, que haya falta de políticas de pago claros con los proveedores. Eso causa desconfianza en el proveedor, interrumpe tu producción o tu comercialización y tienes potenciales problemas legales. También causa problemas en efectivo. En el efectivo, si es que no tienes una planificación adecuada, te generas, en cambio, en vez de planificar, comienzas a financiarte sin negociar con tu proveedor, crea riesgos innecesarios, riesgos de quiebra y también limita tu capacidad de seguir invirtiendo. Y lo más importante al final, como decía Omar, es que todos estos son stakeholders de la compañía y todos estamos en el mismo barco, todo el mundo quiere que todo el mundo tenga éxito. Entonces, si comienzas a deteriorar las relaciones con tu proveedor, vas a tener un problema grave no solo financiero, sino estratégico y de reputación, incluso para hacer más negocios o tener tu siguiente negocio. Aparte de los costos adicionales y la disminución de entregar a tu cliente un servicio de calidad o un producto de calidad porque tienes problemas en la cadena de suministro. Entonces, ¿qué sí hacer? Es tener también una consideración continua, al menos saber a quién le debes y a quién no le debes y cuánto. Idealmente tienes un cash management dinámico que optimiza los pagos e idealmente lo mejor es estar completamente integrado con tu proveedor porque tienes una alianza estratégica con ellos, aparte de tener opciones, tener una alianza estratégica y estar integradas en la operación termina siendo importante para cumplir con niveles de servicio adecuados a tus clientes. Otro problema que vemos es que si no hay la información correcta registrada y un control, pueden haber gastos fijos, tanto de operación como administrativos, que están en exceso
sin revisar el presupuesto, sin considerar nunca si estaba dentro de lo planificado o no. Eso obviamente reduce la rentabilidad, te hace recurrir a préstamos sin necesitarlos y afecta tu capacidad de tomar decisiones estratégicas en inversiones. Puede haber un incremento o otros síntomas que hayan gastos que no sabían que existían o que no están contabilizados dentro de un centro de costos. Obviamente eso también define el futuro del negocio y tus limitaciones en tomar decisiones informadas, y dificultad también para hacer recortes en tiempos de crisis, porque no sabes qué costo es crítico y qué costo es tal vez un poco de grasa, que es estratégico y que te estarías perdiendo mucho si que reduces ese costo simplemente por reducirlo, porque no tienes identificado dónde está realmente el aporte de ese costo a la utilidad de la compañía. ¿Qué deberías hacer? Debería estar todo clasificado a cada centavo. Si cuidas el centavo, se cuida el dólar, donde tienes que tener claro y separado no solo por centro de costos, sino en funciones o en función de otras categorías que para tu operación y para tu negocio y tu estrategia tengan sentido. Debería haber, una vez que esto está clasificado, una analítica detallada de estos gastos e idealmente tienes presupuestos basados en actividades para tener muy claro dónde están yendo los recursos. El último tema es el no utilizar o no medir los activos fijos que tienes. Porque la mayor parte de la inversión muchas veces vale en los activos fijos. Y si es que no hay un control, obviamente puede haber pérdidas y robos. No solo eso, sino que la inversión en mantenimiento de estos activos no es planificada y puede causar problemas en la operación, en la continuidad de la operación. Y eso obviamente es no solo efectivo, sino efectivamente pérdida luego de tu capital, de tu inversión. Aparte de un desgaste acelerado de los activos, y este uso ineficiente de los activos hace que tu negocio no sea atractivo, no sea o financiable por el banco, o atractivo para ti seguir invirtiendo, o atractivo si quisieras invertir a un inversionista. Entonces, descuidar la utilización al máximo potencial de los activos termina siendo un problema menos visible que descuidar inventario y cuentas por cobrar, porque eso es inmediato, menos visible que el gasto, que te sorprenda, pero en el largo plazo y estratégicamente, si hiciste una inversión y no estás aprovechando al máximo, vas a tener un problema en los siguientes 3 o 5 años. ¿Qué deberíamos hacer? Es tener un código y control para cada activo, para que no le crezcan patitas, como decía Omar, que haya un mantenimiento proactivo de estos activos y que se piense en función de la optimización del ciclo de vida de la inversión, así que esté planificado cuando tienes que reinvertir en esa línea si es que es necesario. Entonces, nos vamos a tomar unos 10 minutos más para cerrar, vamos a ir un poco rápido. La idea es entender a gran escala todas estas condiciones o errores que hemos conversado tienen una solución, como la vimos, son anticipables, son trabajables, y una analogía muy simplificada del asunto, que lo vemos en el día a día de nuestros temas personales, es la relación entre el laboratorista y el doctor médico. Entonces tú no puedes ir al doctor a la segunda cita sin unas pruebas de laboratorio. Y el laboratorio lo que hace es definir la realidad, lo que está pasando, específico, es muy puntual en la definición de lo que está pasando y es concreto. Y lo mismo hace las funciones de contabilidad de auditoría interna, como escribió Omar. Y esto tiene que pasar a ti como gerente general o gerente financiero para tomar decisiones, para planificar, luego esa planificación, volver a hacer pruebas de laboratorio para controlar esa planificación y volver a decidir si es que hay un error, porque tampoco somos infalibles, que la información esté correcta o que tengamos las metodologías financieras para hacer proyecciones y controlar. No quiere decir que el mercado no cambie, no quiere decir que se tome una mala decisión, simplemente tienes más información para corregir y anticipar a tiempo. Entonces, eso es importantísimo. Normalmente un departamento financiero se ve así, donde tienes varias áreas que están especializadas y que soportan a la decisión del gerente general. Y a nivel de funciones, si quieren caracterizarlo de otra forma y hacer un diagnóstico rápido de cómo está su departamento contable, un departamento contable mínimo debería poder elaborar los 5 de cada mes financiero y cumplir con los reglamentos tributarios y legales. Idealmente ya el departamento financiero adicional tiene un control claro y planificación del flujo de tesorería y elabora un presupuesto que luego controla
y idealmente ya tiene reportes analíticos para entender cómo la compañía está creando o destruyendo valor y que ayuda a tomar decisiones no solo financieras, sino comerciales, de costos, operativas, de logística, de marketing, porque al final lo que hace la contabilidad es reflejar el día a día y la realidad de la compañía. Cada actividad, cada movimiento, cada centavo va a estar interpretado en función de estas cifras. Y el departamento financiero completo negocia con acreedores y convence a inversionistas a trabajar e invertir en la compañía. No sé si está ahí alguna duda, yo sé que estamos pasados un poco de tiempo. La idea es entender cómo esto, cómo podemos ayudarlos o cómo todo lo que venía anteriormente, hemos venido conversando, puede ser solucionado y trabajado con el equipo de Auditing Tax o de Volt. Ok, Antonio. Aquí tenemos, y para ganar tiempo, creo que en la presentación los clientes los van a poder apreciar de una manera adecuada, pero rápidamente, ¿cómo Auditing ayuda a solucionar los problemas reales de las empresas con estos tres servicios? La auditoría, el outsourcing contable y de tesorería, costeo y otros servicios que tenemos, ¿no? En cuanto a la auditoría, la elaboración de los sistemas de control interno de tu empresa. Eso como resumen de todo lo que hablamos en el inicio de esta presentación, nos quedamos con esto. Y el outsourcing contable, pues evidentemente te garantizamos que vas a tener tus estados financieros al día, que van a ser confiables y que van a servir de apoyo para que tomes decisiones dentro de la empresa. Otros servicios que tenemos de nómina, servicios de archivo de documentos, auditoría forense y la revisión de tus costos y márgenes para que puedas tomar buenas decisiones. Okay. Entonces, sí, como decía Omar, y como estamos por el tiempo, muchas gracias por su paciencia y seguir acompañándonos. En Volt complementamos esta información y ayudamos a los negocios a maximizar el valor del mismo. Este tiene un significado específico técnico y financiero, que al final tenemos una oferta para esto, pero el objetivo de todo negocio y de todo líder de negocio debería ser eso, que después de 5 años proteges tu patrimonio familiar, si es una compañía familiar, o proteges el futuro tuyo de jubilación, incluso de utilidades. Y eso se logra si toda la compañía está alineada y entiende en la cuantía que le corresponde cómo aporta a maximizar el valor. Entonces es entendiendo primero, de acuerdo a la cantidad de capital que tienes invertido, cuánto realmente debería generar de utilidad y cómo tu negocio y tu estrategia ha venido definiendo que estás creando o destruyendo valor para los accionistas, y entender luego cómo tu estrategia corporativa se alinea con las proyecciones financieras y la valoración de la compañía. No puede estar desconectado uno del otro. Como decíamos, lo que hace contabilidad y finanzas es interpretar la visión y la virtud comercial y de negocios que tienen los líderes de las pymes y compañías grandes, pero tiene que ser interpretado, tiene que estar conectado, si no, la compañía no está alineada y el barco no va a avanzar. ¿Y qué es? En resumen, lo que hacemos es un programa de maximización de valor, que es un programa, le decimos programa porque es un programa de varios meses, donde hacemos esa primera revisión y luego con análisis y trabajando junto con tu equipo, encontramos proyectos estratégicos para poder aumentar el valor de la compañía con un costo-beneficio evidente en ese sentido. Entonces, para cerrar y por estar acompañándonos hasta este momento, tenemos un par de ofertas especiales. Primero, de parte de Auditing and Tax, para tener una sesión, y también de parte de Volt tenemos una oferta. Omar. Correcto. Antonio, lo que habíamos conversado, nosotros como Auditing en este momento, con toda la experiencia y las herramientas tecnológicas y el talento de nuestros auditores, podemos tomar con los respectivos contratos y con cláusulas de sigilo, la información de la empresa, la base de datos del sistema de contabilidad, sin ver clientes, ni nombres, ni nada de información confidencial, pero sí específicamente la base de la contabilidad, correr procesos dentro de nuestras herramientas de auditoría e identificar inmediatamente transacciones especiales, raras, oscuras, que no guardan relación con el normal funcionamiento de una empresa. Eso lo podemos hacer luego de una planificación de un día,
se corren los procesos al día siguiente y el tercer día estamos sentados con el cliente revisando las transacciones que nos han llamado la atención y que son susceptibles de investigación. Ese proceso no tiene costo para los empresarios pymes que el día de hoy nos han estado escuchando en esta charla, y evidentemente nuestra intención es poderles servir no solamente con este producto, sino con todos los beneficios que nosotros le damos a los clientes. Excelente. Nosotros también, con una oferta de una sección de 1 hora sin costo, podemos explicar muy rápidamente qué es esto de crear o destruir valor, qué significa maximizar el valor y por qué es importante para ti. Y podemos ver con información pública una primera aproximación si tu compañía lo está haciendo o no, e incluso y también compararlo con la competencia. Es muy interesante revisar cómo las cifras a manera general y de esta visión de maximizar el valor también revela la estrategia corporativa tuya y de la competencia. Entonces, con eso tenemos unas ofertas adicionales también en nuestra página web y modelos de planificación financiera, pero otra vez acá se pueden descargar este contenido, luego vamos a hacerles llegar el video y quería terminar agradeciendo a todos por su participación, por escucharnos y esperamos que hayan recibido todo lo que esperaban recibir de esta hora, de este webinar. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Acá les damos los contactos de Omar. Lo estamos poniendo los contactos de Volt también en el chat para que cualquier duda nos lo puedan consultar. Entonces, si no hay dudas, no veo dudas en el chat. Con eso estamos por hoy, Doménica. Y Omar. Entonces, ¿qué tal, Listo. Doménica? Sí, Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Omar, por esta gran exposición. Con mucho Espero que gusto. todos lo hayan disfrutado y pues bueno, esperamos volver a hacer otro webinar con ustedes, como siempre. perfecto, Doménica. Un Bienvenido, abrazo. gracias. Saludos a Y gusto a todos. todos. Chao, chao. Hasta luego.